Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. En Torre Médica, un programa de especialidades. Para mí este programa tiene algo muy especial, tanto por los invitados como por las personas que de alguna manera aceptaron hoy ser parte de él. Pero algo que yo creo que representa mucho en esta temporada y en esta época que estamos viviendo, estamos preparados para el duelo hoy. De verdad creo que se pinta y se viste de gala el programa y de verdad creo que esto va a tener una connotación muy especial y los invito a que se queden para que participemos de esto y podamos compartirle a los demás una experiencia diferente de los invitados. Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntame. Este día en Torre Médica, tercera temporada, contaremos con la presencia de José María García de Alba, quien hablará sobre todo lo que implica vivir el duelo de alguien que fallece en estos tiempos. Además, contaremos con varias historias de vida de personas que se enfrentaron al COVID-19 y comparten su experiencia. No te pierdas ¿Sabías qué? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. ¡Comenzamos! Ya de este lado del estudio, en Torre Médica, su programa de especialidades, ya lo decía el doctor Julio en la presentación de este espacio. Hoy en particular, todos los programas que se generan en Torre Médica buscan la prevención, pero este en particular la reflexión sobre algo que desafortunadamente estamos viendo, doctor Julio. Así es, definitivamente para el auditorio que tiene la oportunidad de compartir con nosotros semana a semana, en esta temporada de pandemia y en esta época en la que estamos viviendo una nueva normalidad, nos obliga a tomar un tema que sé que es difícil y más para los invitados que de alguna u otra manera se han dado cita hoy para platicar testimonios y obviamente un invitado a quien además de querer como una persona especial en mi vida, Chema es un amigo con quien he compartido grandes experiencias, grandes vivencias, pero que además me ha enseñado en algunos de los casos a entender que este duelo nos da la pauta a una condición emocional y cómo manejarla. Usted abrió el programa con una pregunta muy cierta que no sé si tú que nos estás viendo, te has hecho en algún momento. ¿Estamos preparados para morir? ¿Le parece si vemos las respuestas de las personas? Sí, lamentablemente a 2 personas. La primera, el papá de un tío, y la segunda y más reciente, a una tía que justamente estaba pasando por un duelo, le dio coronavirus y se le complicó mucho. Sí, he vivido una pérdida familiar gracias a esta pandemia, ya que una persona mayor, una tía, murió por el coronavirus. Fuerte despedir de un familiar querido o amigo en épocas de pandemias, ahora sí, pues es algo muy fuerte, ya que no puedes despedirte de tu ser querido, ya que no se permiten hacer las aglomeraciones en un lugar para poder velar a la persona, y más cuando viene siendo un familiar. Es muy difícil pasar un duelo durante una cuarentena porque no te puedes reunir en familia y cuando una persona está en duelo es justamente cuando necesita estar en compañía y estos tiempos no lo ponen fácil, además de que el causante del duelo es el coronavirus y como sigue presente es muy frustrante. Pues este tiempo de duelo ha sido difícil, ya que tenemos que mostrar todos que estamos unidos, pero de lejos mostrando como la sana distancia y las medidas preventivas pues para cuidarnos y sobre todo pues andar bien mentalmente. No he tenido el caso ahora sí de poderme despedir de un familiar mío que falleciera en estas épocas, pero sí me he enterado de que es muy horrible no poderte despedir como tal de ellas porque no les permiten ahora sí velar a esa persona en un lugar. Se debe de acudir a un psicólogo, a un profesional, para recibir el apoyo y la información necesaria, pero hay muchas personas que viven
y pasan el duelo sin recibir ayuda adecuada. Realmente puedes acudir con un especialista como un psicólogo si necesitas ayuda pues sobre algún duelo o alguna terapia ya a causa de la pandemia o del coronavirus. Y ahora sí, pues el duelo es muy feo para estas personas, ya que no pueden desahogarse como tal y tampoco pueden asistir, ahora sí como quien dice, físicamente a un psicólogo para poderse desahogar y sacar todo lo que tienen dentro. Para poder ahora sí conllevar este duelo sí ha cambiado un poco. Ahora sí son diferentes la manera para poderlo sacar. Ahora es más virtual, ya no es como antes de que ibas a un consultorio y desahogabas las cosas, ¿no? Y bien decías, Lalo, que las personas están de alguna u otra manera entendiendo poco a poco, y obviamente si algunos no han tenido un caso, una vivencia en casa, tendrán algún familiar o conocido que ya experimentó un duelo, y bueno, desafortunadamente el miedo, el desconocimiento de cómo se manejan los pacientes, cómo se vive la atención médica, pero una pérdida, creo que esa parte todavía no se ha logrado llegar a la parte medular, Lalo. Vivimos tiempos complejos, pero también es una excelente oportunidad para decir gracias, doctor. Así es, y a todo el personal de Torre COVID, de Hospital Country 2000, yo quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta pandemia, atendiendo con el corazón a cada uno de sus pacientes, a los familiares, porque sin duda el Hospital Country 2000 ha sido uno de los hospitales que ha hecho una labor de humanización y contacto para que los pacientes con este tipo de padecimiento en tiempo de pandemia tengan un contacto físico y un contacto emocional que sin duda contribuye en buena medida a que el paciente no decaiga y que ese ánimo se mantenga constante. Y el personal con toda la actitud. Nos sumamos a este agradecimiento y les invitamos para que martes y jueves estén con nosotros en HK 960 de AM en Torre Urbana Radio. Si le parece, doctor, comenzamos con Chema justamente. Vamos. Torre Urbana. De regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo. Chema, gracias por aceptar la invitación a este programa tan especial. Gracias a ti, Julio. Te quiero mucho y estoy aquí precisamente por ti. Gracias, sé que lo haces de una manera muy especial, pero en una cuestión que, como parte de tu misión y tu labor que has desempeñado en los últimos años en el Hospital Civil, ha sido en el área de la tanatología, y entiendo que el duelo hoy por hoy representa algo de lo que la gente creo que no ha ahondado. Hemos hablado de estadísticas, hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de la nueva normalidad, pero nadie ha abordado el tema del duelo. Creo que tú, por tu grupo de edad, por tu condición de salud, sé que te has aislado de manera responsable para no correr un riesgo. Obviamente tu labor en el Hospital Civil te pone en una condición por pertenecer a un grupo vulnerable, pero sé que entiendes específicamente hoy por hoy, porque además como parte de tu desarrollo profesional también estudiaste medicina y te hace entender algunas cuestiones desde una perspectiva distinta, desde lo científico y obviamente la parte teológica, porque también tu labor sacerdotal te permite expresarle a la gente ese amor, ese sentimiento, y sé que tú has picado piedra en esa parte de que la gente en el duelo lo maneje de una forma distinta. Pero ¿qué concepción tiene para ti el duelo en esta temporada de pandemia donde la gente no tiene la oportunidad, Chema, de despedirse de sus seres queridos? Yo creo que es bien importante entender muchas cosas con relación a la muerte. Pensamos que a veces la muerte la manda Dios y no es cierto. Dios no manda la muerte. Nuestro Dios es un Dios de vida y de amor. Si Él nos dio la vida, es incapaz de quitarnos la vida. Entonces hay que entender que la muerte no viene por un mandato de Dios. Al contrario, cuando viene la muerte a quitarnos la vida, porque de hecho San Pablo dice que la muerte es el último de los enemigos de Dios en ser vencido y puesto bajo los pies de Dios. Entonces, cuando la muerte, enemiga de Dios, viene a quitarnos la vida, es en ese exacto momento que viene Jesús a rescatarnos, a llevarnos con Él al cielo, a la gloria, a la vida eterna, para que participemos de nuevo de la vida de Dios, de la vida eterna. Entonces yo creo que es bien importante entender ahora, cuando no se puede acompañar a la persona querida en su último momento, es bien importante entender que Dios viene a rescatarnos,
que Dios no nos olvida y nunca nos deja de amar. Entonces, cuando llega la muerte de un ser querido, sobre todo en estas condiciones de aislamiento, que no podemos estar cerca del ser querido, a un lado de él, para estarlo acompañando en sus últimos momentos, de todas maneras debemos saber que en el último momento está Dios para rescatarnos de las garras de la muerte y llevarnos a su vida. Pero también es bien importante entender otra cosa. Aunque físicamente no estemos cercanos a la persona que amamos, espiritualmente podemos estar muy, muy cercanos. Tan es así que precisamente la persona que está muriéndose, la persona que estamos perdiendo, la persona querida a la que estamos perdiendo, está consciente dentro de su interior de la cercanía de todas las personas que la aman. Entonces, en ese sentido es bien importante que a pesar de que físicamente no estemos cercanos a esa persona que se está yendo, moralmente estamos bien cercanos y esa persona que se está yendo es capaz de sentir nuestra cercanía, de sentir precisamente nuestro amor que lo acompaña hasta el final. Entonces, a pesar de que físicamente no estemos cercanos, sin embargo, moralmente, espiritualmente estamos tan cercanos que la persona se da cuenta quién está cerca y quién no está cerca. Entonces, es bien importante que tomemos conciencia de eso, que a pesar de que no haya una presencia, una cercanía física, sin embargo, moralmente y espiritualmente sí hay una cercanía bastante cercana, bastante cerca, que estamos acompañando a la persona que queremos y que se está yendo. Para el auditorio que nos hace favor de seguirnos a través de esta transmisión y este programa, es una cuestión que cotidianamente los familiares de pacientes en estado crítico, bajo condiciones de comas inducidos, hacen como pregunta: ¿me siente? ¿Me percibe mi familiar? Yo siempre he tenido esa respuesta que acaba de alguna manera de dar o de explicar Chema. Es algo que siempre les he transmitido a las personas. La capacidad de percepción que me han transmitido diversos pacientes después de una intubación es que logran tener una condición de perceptividad al entorno que los rodea, tanto el personal que los atiende como familiares, sonidos, pero que se acercan familiares que están en una condición espiritual ya lejana, gente que se fue de su vida y que muchos de ellos mencionan que muchos los alientan para que se queden en esta vida terrenal. ¿Sí? Algunos dicen que son llamados para irse con ellos, pero que obviamente sienten esa energía que los incita a permanecer en esta vida terrenal, que algo que les exige permanecer y que los fuerza, les da la fortaleza para conservar una vida física. Es cierto, muy cierto, Julio. Tienes toda la razón. De verdad que hay una comunicación muy fuerte entre la persona amada y la persona que está en un momento dado en agonía. Una comunicación estrecha, bastante cercana. Y es cierto, una persona puede influir en que se quede aunque se vaya, precisamente por el amor. Si yo veo sufrir a alguien, normalmente voy a decir: Dios mío, llévatela, porque realmente es mejor estar descansando en la vida eterna que estar aquí sufriendo. Pero también soy capaz de decir: permanece, quédate, porque te necesitamos todavía, porque tienes cosas que hacer todavía. Es posible las dos cosas, tienes toda la razón. Yo tengo un paréntesis muy pequeño, pero creo que esa parte va a decir cómo existe un lazo entre Chema y un servidor. Él me deja la encomienda de apadrinar a un niño con un cáncer, una leucemia en el piso 8 de hematología, y me deja la labor de apadrinarlo de confirmación. ¿Recuerdas que pedimos un permiso especial y tú me hiciste el honor de invitarme como padrino de ese niño que estaba en una etapa terminal? Y recuerdo que subí la mañana de ese día a saludarlo y ver cómo estaba mi ahijado. No estaba en ese momento mi nueva comadre, pero lo vi bien y hablé de esa mejoría premortem que de repente nos caracteriza, y sentí la necesidad de una posible despedida por mi percepción y por el cuadro que había tenido en días previos. La madrugada de ese día, al día siguiente, tuve una percepción y un sentir, y de repente, después de que sentí eso, sentí como una despedida. A los escasos minutos suena el teléfono y era su mamá que me dice: compadre, ya se me fue y necesito enterrar a su ahijado.
además de sentir que fui llamado por él para la despedida, que yo de alguna manera había incursionado la mañana de ese día, cómo él de alguna manera fue a despedirse de mí para alertarme de que necesitaba ayuda a su madre, son mensajes que solamente Dios nos puede dar la capacidad de la enseñanza, de explicárselo a la gente. Y de alguna manera sé que tú has sido un medio en todo este proceso, en toda esta enseñanza. Digo, quizás valga el momento y valga el espacio de haberte logrado traerte hasta aquí, pero tú has sido un tutor espiritual en mi vida para poder de alguna manera muchas de mis locuras, que es parte de este programa, hacerlas llegar. Y yo creo que este programa por eso para mí tenía un valor especial. El contenido de explicarle a la gente que como médicos tenemos la capacidad de a la gente ayudarles a entender que el duelo forma parte de las labores que el médico, desde el punto de vista clínico, científico, ¿sí? Y obviamente desde el punto de vista teológico, que a veces la misma condición social no nos permite acercarnos, y no porque no podamos. Yo siento que a veces no queremos acercarnos porque generamos compromiso. Pero creo que parte de ese compromiso forma la responsabilidad que tenemos para con los pacientes, para con la gente, Chema. Y creo que en tu labor como profesional de la salud, que en su momento desarrollaste durante mucho tiempo, entendiste que si no hay amor, no hay mejoría. Y parte de la curación son cucharadas de cariño, son cucharadas de afecto. Y a muchas de las personas, con solo tocarle, o darle una palmada, o darle un abrazo, o una mirada profunda, logramos empezar a aliviar ese sentir, ¿cierto? Muy cierto. Yo acabo de perder la presencia física de mi padre en febrero. Y yo estoy seguro de que mi papá, como estaba sufriendo mucho, estoy seguro que yo le dije, papá, sin que él estaba en coma, yo le dije, papá, por favor, ya vete, para que puedas descansar, para que puedas aliviar tu agonía, para que ya en un momento dado toda la familia pueda saber que tú ya descansas y que estás ya con Dios. Y en ese mismo momento mi papá murió. En ese mismo momento, cuando yo le decía a mi papá, y no se lo decía físicamente, se lo decía yo en mi interior, espiritualmente. La profundidad que se tiene con pensamientos, a veces no las alcanzamos a medir. La gente, cuando le hablamos de tener pensamientos positivos, como que la gente dice, se te hace muy fácil. Quizás se nos hace fácil en algún momento porque forma parte de esa motivación que le puedes transmitir a las personas. Y a veces voltear a ver a alguien que sabes que de algún modo u otro está sufriendo, tienes que transmitirle a esa persona con una mirada, con una sonrisa, que tienes un deseo positivo para ellos. Y a veces no es una cuestión de solamente querer que esté bien, sino que se sienta mejor esa persona. De verdad creo que esta entrevista para mí era algo muy especial, Chema, y más que nada porque sé que te hice venir a un espacio que a veces cuesta un poquito de trabajo, pero te invito a que hoy, que tengo gente muy valiosa en este programa, que son gente que vivió hoy una situación, algunos de duelo y otros de testimonio de vida, que estuvieron en un plano profundo, comatoso, y que van a compartir un poquito de sus experiencias en familia, cómo lo vivió la familia, cómo lo vivieron ellos. Y bueno, los invito a que sigan en Torre Médica, un programa de especialidades. Y Chema, ¿te quedas conmigo? Sí. Continuamos, Torre Médica. ¿Sabías que? El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja hasta la muerte de un ser querido. Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas.
Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saber de una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo afrontar el duelo en épocas de COVID-19? Durante la emergencia decretada por el Gobierno Nacional ante la propagación del COVID-19, muchas prácticas, costumbres, hábitos y hasta rituales cambiaron, incluyendo la forma en la que la mayoría despiden a sus muertos. Funerales, entierros, servicios exequiales, entre otros, ahora son imposibles, puesto que por disposición de las autoridades, dichos encuentros no pueden efectuarse por la aglomeración de personas que generaría. Sin embargo, despedir a las personas fallecidas a través de un rito o ceremonia es una práctica que data desde la prehistoria, como una forma de exaltar la memoria de aquel que se fue y un último adiós para sus allegados. Una práctica que contribuye al cierre de una etapa y a la asimilación de la pérdida de esa persona. La ausencia de dichos ritos hace que el dolor se incremente y sea aún más difícil de asimilar la muerte de un ser querido, ya que los rituales tienen varios propósitos, pero uno de los más importantes es conectar a la persona con la pérdida, con el dolor, con la realidad que acaba de ocurrir, explicó Montserrat Lacalle, profesora colaboradora de la Universidad de Cataluña de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en una entrevista con el programa Contacto Directo. Los rituales están presentes en nuestra vida mucho más de lo que creemos y nos ayudan a ordenar lo que ocurre y nuestras emociones. Los rituales funerarios favorecen a la aceptación de la pérdida y superar la negación de esa muerte, dijo. Aunque en nuestra cultura es usual darle una mirada al difunto y conservar la imagen de la persona fallecida, no siempre será la práctica más recomendada, ya que en ocasiones la persona podrá recordar a la persona muerta y continuamente vendrá a la mente la imagen del féretro de forma inevitable. Por lo anterior, la ausencia de ver el cuerpo de la persona fallecida ayudará a conservar una imagen viva del difunto. En este momento, los procesos de duelo son mucho más difíciles ante las restricciones de ceremonias religiosas y culturales masivas. Por ello, es recomendable establecer nuevas prácticas y otras alternativas. Hay que buscar en cada familia un espacio particular para que se haga una despedida simbólica particular. Deben hablar del difunto, recordarlo con una canción, expresar lo que se siente y llorar. Hay que invitar a las familias a esos consensos en los que se pueden conectar y compartir a través de videoconferencias o llamadas telefónicas. Darle el último adiós a los seres amados es parte de la práctica cultural de los seres humanos, pues así se cierran ciclos y bajo cada creencia se le da el último adiós o un hasta pronto. Por ello, reemplazarlo con alternativas que incluyan a toda la familia y a sus allegados será fundamental para afrontar de mejor manera la pérdida y el duelo venidero. Ya estamos de regreso en Torre Médica platicando con dos buenos amigos. Sofi, gracias Julio, por estar la invitación. Sé que es una condición compleja, un momento de sentimiento y de crisis nos hizo contactarnos a Sofía Aguilar, una buena amiga y bueno, pues familiar de alguien que hoy nos vigila desde el cielo y que sé que el valor de Sofía de venir a platicar sobre un programa que sé que es difícil porque rompe con los esquemas cotidianos que hemos manejado siempre en los programas de Torre Médica, hablando sobre estamos preparados para el duelo. Sofi, tú y un servidor caminamos juntos, algo muy especial para ambos.
nos reencontramos en un camino de vida por una situación familiar de alguien que es su padre y que desafortunadamente ya no está, pero que de alguna manera permitió que este programa se diera para transmitirle a la gente que en épocas de pandemia la gente no estamos preparados para vivir un duelo, ¿cierto? Cierto, digo, gracias Julio por la invitación. La verdad es que pues es algo que no contemplas, que no lo tienes en mente, y es una situación, pues si bien difícil, porque te vas topando en el camino con decisiones que tienen que ser inmediatas, y el proceso que nosotros como familia vivimos con mi papá, pues si bien recuerdas, tratamos de manejarlo con un médico, pero existía esa frialdad, y me animé a hablarte a ti, Julio, porque esa parte humana que tú tienes, sabía que de alguna u otra forma el camino para mi papá era el mejor contigo. Y pues sí, obviamente mucha gente dice, ¿y en qué momento es importante llevarlo al hospital? ¿Y hasta qué punto tienes que decidir si está bien, si seguimos con los medicamentos en casa o irnos a un problema más grave o llevarlo, o tomar la decisión pues de internarlo, ¿no? La verdad es, pues creo que mi papá llegó un poco tarde porque él no nos comunicaba la gravedad del asunto. Sentía yo que él, pues no, estoy bien, hija, estoy bien, ya sabes, como que no lo quieren asimilar, y esa parte nos costó, te costó como médico y a todo tu equipo de trabajo sobrellevar esta situación. Entonces, si bien vimos la evolución importantísima que tuvo mi papá en el hospital, vimos que todo esta situación lo mejoró de llegar con unos pulmones muy inflamados a realmente tener la esperanza de que iba a salir, porque ya había mejorado su pulmón derecho, porque ya estaba limpio, lo vimos en las radiografías, pero que desgraciadamente, pues esos 5 días que lo pudimos haber internado antes, no fueron suficientes para él. Yo le digo al auditorio que no tiene a veces la capacidad de tomar una decisión a tiempo, de atender y atenderse, que el factor tiempo en pacientes con el padecimiento por infección por COVID marca la diferencia. Lo dijimos cuando hablamos por teléfono y me hiciste una pregunta que la verdad, cuando lo escribiste a esa hora de la madrugada, porque sabes que me despierto muy temprano, dijiste, hice lo correcto en llevar a mi padre al hospital, y yo le contesté, hiciste más que correcto con trasladarlo, pero después seguimos ahondando en el tema y te dije, creo que nos habíamos tardado en haberlo hecho llegar al hospital, y estaba el tema de la discusión de la falta de camas en los hospitales públicos y los hospitales privados. Afortunadamente se dieron las cosas, salió un paciente de nuestro equipo, ingresó tu papá. Desafortunadamente la situación ganó ventaja por la cronicidad que ya se estaba dando como manifiesto en un periodo mayor a 10 días que ya habían transcurrido de lo que él empezó a externar sintomatología, a saber cuántos días más habría tenido. Yo de verdad sé que existen pacientes alumnos y existen pacientes maestros. Para mí tu papá dejó una huella como amigo y como persona, porque todos los días que pasaba visita en su momento de conciencia, todos los días me enseñaba mensajes de gente que le enviaba cosas de medicinas alternativas y que él decía, yo creo en lo que están haciendo conmigo y no me dejo enganchar por otras cosas. Para mí era algo muy nutrido, algo muy nutritivo, que me dejó una enseñanza diferente. Por eso me tomé el atrevimiento, porque sé que en todo momento nos dijimos la neta. Así y eso yo la verdad se lo valoro a ti, obviamente, porque me diste la confianza, a tu familia, porque nunca puso en duda el trabajo. Tuvimos una junta días antes familiar que yo creo que despejó muchas cosas. Algunos que estaban lejos en videoconferencia se unieron, hicimos un chat, un grupo familiar unidos por Arthur que nos hacía de alguna manera caminar de la mano. Cuando el color de la situación fue cambiando, obviamente yo sabía que alguien tenía que tomar
y a alguien le tenía que decir que la situación se estaba cambiando. Desafortunadamente, muchas veces el grupo de edad hace que las gentes tengan una menor oportunidad y en buena medida es el facilitador para que los grupos más vulnerables por edad pues tengan menos oportunidades de vida. Pero la parte que yo creo que debemos de dejarle, Sofi, como lo planeamos de alguna manera, y se lo decía a tu marido atrás de cámaras, lo último que yo quiero es remover sentimientos, yo quiero crear conciencia a la sociedad, porque ustedes ya vivieron una experiencia familiar y hoy te queda claro que el acudir a tiempo puede cambiar el escenario. Totalmente. Pero hablábamos de algo que tú dijiste, ¿qué ocurre con el fenómeno de la gente que tuvo un familiar enfermo que de repente algunos te marginan? Sí, bueno, es una situación difícil. Digo, tienes que tomar la batuta, alguien lo tiene que tomar, alguien lo tiene que hacer. Me toca a mí, estoy muy agradecida por eso. Pues siempre en manos de Dios saber que, pues, qué es la situación, cuál es lo correcto, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y pues sí te cuestionas porque, digo, nosotros somos 6 hijos y todo el mundo va a tener una opinión diferente. Pero creo que en este caso todos confiaron en esta decisión por la confianza que tú me transmitiste y que yo se las pude transmitir a ellos. Si bien sí, yo quiero hacer la invitación porque el COVID existe, o sea, realmente está ahí y es una situación muy difícil. En el primer momento que se sienta, y lo que tú mencionabas es importante, o sea, pues mucha gente dice, pues que me dé y ya, pero no sabes cómo te va a dar. A todo el mundo le pega diferente y no hay camas. Ese día que te hablé por teléfono, por favor, necesito una cama para mi papá, porque ya me habían dicho que no había. Y que gracias a Dios se consiguió un lugar ahí. O sea, para mí fue un alivio, porque yo sentía que se me bajó la sangre cuando me dijeron, pues no hay camas. Si quieres, vete consiguiendo un oxígeno para tu papá. Entonces, esa situación te pone a temblar. Digo, pues sí, mi esposo me dijo, tranquila, Sofi, vas bien. Le voy a hablar a Julio, háblale a Julio, tranquila, me abrazó. Vamos haciendo las cosas por esto. Tengo amigos, gracias a Dios, una amiga que es la del seguro. Ella me apoyó muchísimo. Me dijo, Sofi, tú no te preocupes, yo me encargo de la ambulancia. Y ahí te das cuenta cuánta gente se empieza a involucrar en este tema de amistad por una sola persona que era mi papá. No sabes la gente que lo rodeaba. Y eso es gratificante, pues, saber que puedes contar con mucha gente. Desgraciadamente, no logró vivir mi papá, pero sí hay que tomar conciencia de que hay que cuidarnos. Mi papá era una persona muy sana, tú lo sabes. O sea, todos sus remedios de polen y se bañaba con agua fría, y él decía, ¿no? Muy, muy sano, no fumaba, no tomaba. Y no la libró. Esas son cosas Pues, que nos quedan como semblanza y como enseñanza para todos aquellos que de alguna manera tenemos una condición de riesgo y los que vamos al campo de batalla todos los días a ver pacientes con esta condición, sabemos que tenemos que extremar nuestras precauciones, tenemos que extremar nuestros cuidados. Chema, tú has sido un semillero y sé que esta manifestación espiritual que se les da a la gente en tiempos de pandemia ha sido algo, y hablo en comunión con Dios porque ha sido mi maestro, ha sido mi compañero. Me he desahogado muchas veces en pérdidas de pacientes contigo y me has dado esas palabras de aliento para no decaer. Sé que hoy, después de este programa, vas a oficiar misa en el santuario como lo haces cada semana, y que sé que la misa de hoy se las vamos a dedicar a toda la gente que no ha tomado conciencia y que quiere tomar conciencia después de ver esto, y para todos aquellos que están esperando una cama en un hospital, para que vuelva la salud a ellos, y para los que están sufriendo un momento de duelo, pronto encuentren esa paz interior. Claro. Sí. Sofi, lo único que te voy a decir, a veces pensamos que los que se mueren se olvidan de nosotros, y no es cierto. Nunca se pueden olvidar de nosotros. Estando con Dios aprenden a amar como Dios manda.
Entonces tu papá ahora está con Dios y te ama más y te acompaña más. Gracias, Chema. Y ahora sí, le decía a Julio, ¿y ahora yo qué hice para ganarme un ángel tan grande allá en el cielo? ¿Verdad? Porque de verdad, como le decían sus compañeros a Arthur, el abuelo era bueno. Sí. Era una persona que cuando entrabas a su habitación percibías esa buena vibra. De verdad, recojo y me llevo de ese momento de una persona llena de espiritualidad. Era un hombre bueno. Yo creo que está por demás decirlo. Me llenó de orgullo tratarlo. Me dolió en el alma perderlo. Pero sé que la enseñanza que me dejó y la oportunidad que me brinda Sofi de hacerme el honor de venir al programa, le deja a usted, televidente, y al auditorio, la experiencia de que existe gente con valor después de una pérdida, de enfrentar situaciones. A los dos, a ti, Sofi, por el valor de venir aquí después de un momento de duelo. Chema, gracias. Sé que por cuestiones personales y laborales y de riesgo has tomado tu sana distancia, lo respeto, pero te agradezco infinitamente todo lo que has hecho a lo largo de estos años por un servidor. Ha sido parte de la travesía de las locuras de inventar un programa como Torre Médica, que sé que es de utilidad para todos nosotros, y bueno, seguir haciendo la labor. Se quedan conmigo a compartir el programa. Gracias, Julio. Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La duración del duelo es variable, eso significa que pueden pasar meses e incluso años. La mayoría de las personas elaboran el duelo de manera adecuada, pero existen otras que no lo logran. Por ese motivo, es importante tener claro qué síntomas son los que se mantienen y agudizan a pesar de que el tiempo transcurra. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Estamos de regreso en Torre Médica platicando con tres buenos amigos. Chema, gracias. Oscar. Gracias, Julio. Cristi. Gracias. Sé que el programa tiene una característica totalmente diferente a lo que cotidianamente hemos tratado a lo largo de ya casi 4 años de existencia de este programa. Hoy tengo como invitados, además de alguien a quien le tengo un cariño muy especial, a 2 personas que me adoptaron y nos adoptamos como una nueva familia. Sí. Cristi es la hacedora de que hoy Oscar
sea parte de esta gran familia que forma parte del Sergio Leñón y el equipo que atendemos COVID en el Hospital Country 2000, hasta a mi amigo Luis Arturo, al doctor Diego, que han hecho posible que el trabajo en equipo sea un poco más llevadero. Les cuento un poquito más a detalle, a los dos les doy las gracias por estar en el programa. Al contrario, gracias. Gracias, doctor Julio. Gracias. Cristi me llama, me deja un mensaje en mi celular. Sentí yo una llamada de desesperación y de angustia al saber que su marido estaba hospitalizado en una condición grave en otro hospital que no es donde yo laboro, y bueno, pues ella tenía la angustia de no haberlo visto, no saber cómo iba, y pues a esa hora de la madrugada en la que acostumbro levantarme, empezaba mis actividades cotidianas y me atrevía a contestarle y vi que inmediatamente me respondió y decidí marcarle. Empezó un lazo de unión muy importante en el cual se vio reflejada la necesidad inminente, y al sentir su desesperación yo quise darme prisa para poder salir de casa y poder tener un contacto no solo verbal, no solo telefónico, sino un contacto físico inmediato, porque sabía que eso iba a generar un engarce personal. Así es. Y creo que es parte, y lo voy a decir fuerte, porque fue parte de lo que me enseñó Chema. Lo digo porque quise aprovechar este programa para decir muchas cosas, entre ellas recordarme por qué. Acaba de pasar el Día del Médico y tenemos un compromiso y una labor muy seria y muy importante, pero tenemos muchos maestros en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta y no le decimos a la gente gracias porque no nos damos el tiempo, porque no nos damos las ganas, porque no buscamos el espacio. Cristi es una maestra para mí porque me enseñó su fortaleza moral, pero su confianza y su fe en lo que íbamos a hacer juntos representó lo que hoy para mi amigo Oscar Vaca ha sido un plan de vida diferente. Oscar, platícanos tú, que estuviste en ese plano del que hicimos mención en la primera entrevista, si en momentos de intubación, sé que sí, porque lo externaste, sentías la presencia de muchos de nosotros alrededor de ti. ¿Qué se vive en esos momentos? Gracias, Julio. Fíjate que es algo muy, pues, no lo quisiera llamar curioso, quisiera llamarlo algo divino, que es algo que sin estar tú en la conciencia, quiero pensar que tu subconsciente es el que está alrededor, pues palpando, recibiendo ese contacto, pues esas voces incluso que si tú estás inconsciente no logras determinar qué, pero sientes el acercamiento de tu familiar, que eso es lo que yo de cierta forma no logro explicarlo. Tengo una espiritualidad, digamos, puedo decir normal, pero lo sientes, o sea, sabes que alrededor de ti hay alguien aún cuando estás en esa parte intubado y que no tienes una manera de explicarlo, ¿no? Que creo que hay una explicación, ya alguna persona me lo platicó, no es médico ni es un curandero ni nada, me explicó que hay una cuestión de que hay una divinidad que te hace el tener la conexión con el exterior, aun y cuando tú estás inconsciente, ¿no? Fíjate, yo te puedo platicar de gente que está en agonía, que está inconsciente, que está incluso intubada. Sin embargo, tú empiezas a hablarle, porque el espíritu nunca duerme. El espíritu siempre está consciente. Tú empiezas a hablarle y ves el monitor cómo se altera. O sea, te das cuenta que entonces esa persona que está inconsciente, intubada, que está fuera de alcance a nivel sensible, sin embargo, es capaz de entenderte, de escucharte y de comprender lo que tú le dices. Eso es muy cierto, muy cierto. Sí. ¿Qué motiva a Cris a hacer un llamado de auxilio? Sé que llegaste por la recomendación de un tercero, de un sobreviviente de COVID, en una situación algo parecida a lo que vivió Oscar. Y bueno, tocas la puerta, sabes que pues no soy neumólogo, sabes que muchas cosas que de alguna manera, pero entendiste que había alguien detrás de esa línea que podía escuchar tu llamado en una situación de crisis, de necesidad.
¿Qué te llevó a hacer eso? Para mí fue la falta de comunicación, primeramente con el saber qué pasaba con mi esposo, que eso para mí era como fundamental. Como tú bien comentas, lo internamos y pasaron casi 5 días sin que yo supiera de él. Y realmente para mí, a través de la recomendación, como tú comentas, pues decido hacer la llamada contigo y me encuentro con una sorpresa muy grata porque encuentro a un ser humano detrás de la línea. O sea, para mí fue fundamental. Entonces, el decir de haber estado yo en trato con médicos donde hay una deshumanización, una despersonalización, una frialdad de, pues sí, tu esposo está grave, está mal y va a pasar por un proceso difícil y no sabemos qué sigue. Hacer esa llamada y que me conteste un ser humano para mí fue así como, me movió muchísimo y la decisión a tomar era muy compleja porque el estado de salud de Oscar era muy delicado, había que hacer un traslado y cuando platiqué yo con Julio me explicó, primero me tomó la llamada a las 3:30 de la madrugada, yo pues obviamente por el estado de Oscar era pues un constante no dormir, ¿verdad? Y hablo con él y me dice, yo lo que quiero es regresarte a tu tranquilidad. ¿Qué quieres hacer? Yo hago lo que tenga que hacer y podemos mover a Oscar para que esté con un trato diferente, con un acercamiento de seres humanos y sobre todo pues con Julio sin yo conocer su experiencia. Y al escucharlo le dije, voy contigo, me das toda la confianza y ahí estamos. Y es por eso, se dio todo eso. Imagínense ustedes, a través de la pantalla, que ella es una gerente de recursos humanos. Creo que aprende alguien en su área a identificar solo con el tono de la voz, solo con el lenguaje corporal, a saber cuando alguien no tiene la confianza, no tiene la seguridad, no tiene la certidumbre de lo que te está ofreciendo. Exacto. A veces resulta un poco complejo. Y me gusta cuando los pacientes en el consultorio me dicen, es que lo veo atrás de la pantalla y lo veo tan serio, pero llega la consulta y me encuentro otro personaje. De repente la gente no entiende que puede ser multifacético, puedes tener muchas vertientes, muchas versiones de ti mismo y poderlas poner en cada lugar y saberle dar, porque cuando me tocaba o cuando me toca tomar un papel de responsabilidad y de seriedad en momentos de crisis, tenemos que ponernos como tal y cambiar nuestra conducta, tener que el tono de la voz cambie para que las órdenes que se giran alrededor de nosotros le ofrezcan la seguridad tanto a la gente que está obedeciendo a una orden por el bienestar de los pacientes. Creo que, y te lo dije y lo voy a reiterar, Chema, parte de lo que algún día me llevaste de la mano a vivir el duelo de gente en el hospital y caminé muchas veces por los pasillos del hospital acompañado de tu morral, que era tu fiel compañero, para poderle dar a la gente la bendición, para sacar tu bote con agua bendita y vertirlo en cada una de las personas que sabías que necesitaban estar en comunión con Dios y así lo solicitaban, respetando siempre las creencias de cada uno, respetando siempre el lazo familiar, que es algo de lo que muchas veces ustedes no tienen idea que tuvimos maestros. Creen que solamente tuvimos maestros en la parte científica, en la parte técnica, pero hay maestros en la parte espiritual en la que, como un enchufe en Europa, un enchufe en otras partes del mundo, tienes que encontrar que esa clavija tiene 3 patas, pero con una entrada diferente. Nuestro corazón tiene diversas partes por donde puede conectarse. El corazón y la mente deben tener una conexión estrecha para poder encontrar lo que hoy de alguna manera transmito, y que no es que sea un programa para Julio. Coincide que el traer un testimonio era alguien que se atreviera a salir de su casa para decirle a usted que está viviendo una situación o que perdió desafortunadamente a un familiar en todo esto, que la deshumanización sin lugar a duda ha sido algo en lo que tenemos que seguir trabajando los profesionales, y que hacer esa labor, picar piedra, es una cuestión titánica, y que hoy, mientras estamos grabando este programa, hemos experimentado desde la madrugada salir a atender situaciones difíciles, pero con el corazón en la mano para darle una respuesta inmediata. Bastaría poner ejemplos, pero creo que el simple hecho de poderme haber atrevido
a ir la mañana de ese día a decirle a Cris, yo voy a recibir a tu marido en el Hospital Country 2000, todo va a estar bien, tomados de la mano de Dios. Vi la cara de sorpresa al llegar yo al hospital porque no me esperaba por el área de urgencias. Cuando veo que me bajé del carro y uno de sus amigos y allegados, coordinador médico de la empresa donde trabaja Oscar, me ve llegar ahí, dijo, ahora sí creo que pueden ser capaces de cambiar la vida de Oscar. Y eso cambió mucho la tesitura. Sé que nos hemos atrevido como equipo, sé que Torre Médica ha sido de alguna manera el vocero de que existe y existimos gente que seguimos trabajando, que la locura que empezó hace algunos años con Torre Médica se ha convertido en algo que quise darte como regalo hoy, que supieras que fuiste el semillero, ¿sí, Chema? De toda la gente que circula aquí, que hoy de alguna manera se genera una fuente de empleo para que este programa sea, y decirle a mucha gente que así como hoy Oscar ha podido salvar su vida por el amor que esta mujer le brindó, porque la verdad yo estoy realmente conmovido hoy, soy su fiel seguidor en las redes sociales de lo que ambos publican, porque si se amaban, hoy se aman mucho, 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 mucho más, porque hay muchas formas de demostrar amor, pero el ver que alguien en un momento de crisis, tu verdadera compañera de vida, no duerme y toca la puerta desesperado, yo creo que solamente nos convertimos en eso, en un instrumento del Señor para expresarle una oportunidad de vida. Y dijo Chema en un principio del programa, la muerte no la manda Dios. Es una condición física en la que el ser cambia a otro plano, a lo espiritual, y que es llamado al Señor a continuar en otra condición. Pero estoy seguro, y lo dije al principio, tenías una misión. Y ese domingo que fue el cumpleaños de tu hijo, sí, le dije, siento en mi corazón que hoy nos va a regalar tu padre el ser extubado. Y se lo regalaste de cumpleaños. Sí. El día del cumpleaños de su hijo, Dios le dio la oportunidad de quitarle el tubo de la tráquea y despertar. Yo creo que son cosas que solamente alguien como Chema me puede dar un poquito más de explicación para poderlo entender en mi corazón y en mi mente, Chema. Es cierto. Dios es el que se encarga de todo eso. Dios. Pero Dios actúa porque nosotros le pedimos esa actuación. Porque nosotros le damos la oportunidad a Él de actuar así. Así es. El tema de la tanatología, lo dijimos a un principio del programa, es difícil que a una familia se le acerque un tanatólogo, porque obviamente puede malentenderse si no está cifrando un mensaje detrás de todo esto. Para mí representó o ha representado su enseñanza en mí, ha vertido dos cosas. Una, no puedo quitarle nunca a la gente la esperanza. Número uno. Dos, sí, cargarle la pila a la gente de optimismo forma parte. Y a veces, en momentos en los que yo estoy pasando un instante de crisis. Claro. Porque puedo tener un caso como el tuyo y tener 5 difíciles donde hay duelo, donde hay pérdida y pudo haber existido desatención. Porque a veces nuestra mente está tan llena de cosas que está distraída. Y si les puedo decir que a lo mejor hoy en el hospital tengo 10 hospitalizados y de ellos son 5 en estado crítico o sí, y obviamente los otros 4 en una condición inestable, porque todos los pacientes que caen con este tipo de padecimiento son pacientes graves. Sí. Van a hospital porque el score matemático dice que el paciente requiere un apoyo médico diferente. O unos ya están en casa y regresan a hospital. Esa parte para nosotros ha sido el entender que si no tenemos una labor humana, la gente nunca va a entender que tenemos que caminar lo científico, lo humano y obviamente lo espiritual. Pero ¿cómo lo engarzamos? ¿Cómo lo empatamos? Yo creo que eso es a lo que yo tengo de verdad cómo agradecerte, Chema. Y sé que seguirás aún el día que mi Padre Jesús te mande llamar, seguirás siendo mi mentor a través de lo que expresaste. Siempre hay gente que se queda presente, ¿sí?, en nuestras vidas. Y yo quería dejarlo como esa plantita, sembrado
y regarlo con amor. A todos, gracias. Es un programa que definitivamente marca una diferencia en el contexto cotidiano de lo que hemos hecho semana a semana en Torre Médica. Cristi, gracias por haber sido la semillera de que Oscar tuviera una oportunidad de alguna manera distinta, que nos dieras la confianza a nosotros, a ti, Oscar, que sin conocernos nos dejaste poner las manos sobre tu cuerpo, tus indicaciones, a ti, Chema, por ser mi maestro en esta condición que la verdad me atrevo a pensar, y lo dije ayer frente a una familia afuera del área de COVID, hay cosas que la pandemia me ha enseñado de las cuales nunca me voy a arrepentir. Y una de ellas fue tomar la decisión de sacarte de ese hospital y llevarte a las manos de un equipo maravilloso de terapia intensiva COVID del Country 2000, comandada por el doctor Pavel Aguilera y todos los médicos que colaboran ahí, a todo el personal de enfermería, intendencia, fisioterapeutas, nutricionistas, a cada uno de ellos, gracias, de verdad lo hacen con amor y nos demostraron. Hoy Oscar está aquí gracias a la labor de toda esa gente maravillosa que participa en el Hospital Country 2000. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron